El tercer episodio de The Last of Us nos dejó varios de los mejores momentos de la serie hasta ahora. El capítulo, muy comentado en redes, me pareció una obra maestra en cuanto a escritura, personajes y atención por los detalles, que son algunas de las cosas que distinguen las obras de HBO por encima de las otras plataformas. Así que hoy, por primera vez, me detendré en hacer un análisis de un episodio que no sea el primero o el último de una serie, porque verdaderamente este lo amerita. Habrá spoilers por si no lo has visto ya. Comenzamos. El segundo capítulo de The Last of Us cerró de forma amarga con la muerte de Tess, compañera sentimental, o eso parece, nunca se aclara, y de trabajo de Joel. El tercer episodio inicia con él rindiéndole una especie de homenaje fúnebre, apilando varias piedras, a falta de mejor ritual. Posteriormente, junto a Ellie, reemprende su camino en dirección a casa de Bill y Frank. Este es el primer episodio hasta ahora que no arranca con un flashback para explicar la situación que condujo a la pandemia. Mientras avanzan, Joel hace una parada en una tienda abandonada para buscar provisiones, y Ellie tiene un encuentro con un infectado que está sepultado bajo rocas. Asustada al principio, decide acercarse al ver que no corre peligro. Busca encarar el miedo en forma segura para entender si queda algún rastro de humanidad en los zombies. ¿Hacen bien en exterminarlos? ¿Existe alguna salvación para ellos? Incluso se contempla a sí misma de no ser por la inmunidad que ha desarrollado. Cuando se da cuenta de que ya no queda ni un solo rastro de humanidad en el infectado, simplemente lo mata con una mezcla de desprecio y rabia. Continúan la travesía. Ellie hace toda clase de preguntas para saber cómo fue que el Cordyceps acabó por infectar a casi toda la humanidad. Los escritores lanzan, por cierto, un dardo a los gobiernos del mundo que no fueron capaces de contener la pandemia del COVID, cuando Ellie dice: "Solo quiero saber cómo es que tu gobierno de mierda no pudo contener la pandemia". La serie continúa usando bien sus cartas, con las que podemos trasladar la situación que vemos en pantalla con la situación que todos vivimos en los últimos 3 años. Joel explica que el hongo mutó y enfermó a los humanos a través de la comida, harinas, azúcar, mezclas para panquecas. Esta es una alusión al primer capítulo en el que Sarah, la hija de Joel, le reclama no haber comprado mezcla para panquecas para el desayuno. Ese día desayunan huevos revueltos y esa es la razón por la que no se infectan. De esta manera se nos da a entender cómo la simple y pura suerte es lo que salvó a Joel de contraer la infección. Justo después ocurre lo que da inicio a la verdadera historia central de este episodio. Ellie encuentra varios huesos humanos. Joel le explica que no eran personas infectadas, solo gente que ya no tenía cupo en los refugios y que el gobierno asesinó para que no se infectara. Vemos un plano detalle de los huesos, uno de ellos el cráneo de un niño junto a una manta con arco iris. Y nuevamente nos transportan al pasado, cuando ese niño y su madre vivían. El uso de una manta con dibujos de arco iris, por cierto, no es aleatoria, sino que hace referencia a la relación entre Frank y Bill, los verdaderos protagonistas del capítulo. Primero conocemos a Bill, interpretado brillantemente por Nick Offerman, a quien muchos recordamos por su papel como Ron Swanson en Parks and Recreation. Con solo un par de tomas ya nos dicen todo sobre él, o lo que creemos es todo. Muchas armas, cámaras por toda la casa, máscaras de gas y toda clase de provisiones, además de una bandera de Gadsden, asociada en muchos casos a los libertarios y a la rebeldía ante el Estado. Bill es un señor conspiranoico en toda regla. Sin embargo, una de las cosas que me pareció destacable de este capítulo son los giros de trama y de los personajes que hicieron de esta una historia memorable. Se nos muestra a Bill buscando provisiones para afrontar el apocalipsis en soledad. Es un hombre hábil que sabe exactamente lo que hace y que tiene muy claro que tendrá que defenderse de posibles atacantes, pero nos lanzan un primer guiño con el que nos dicen que no todo es lo que parece. Bill es un gran cocinero y no solo cocina, sino que pareciera conocer cuál es el protocolo para servir una mesa correctamente. Además, vive en una casa decorada a la antigua, lo cual en principio no pareciera encajar con su personalidad. Se asume entonces que vivía con sus padres o solo con su madre, cosa que nos confirmarán más adelante. Con estos dos detalles, el de la casa y el de la buena mesa, ya empiezan a ahondar en un personaje más complejo de lo que parece y que para mí ha sido uno de los mejores diseños de personaje que he visto en la televisión en mucho tiempo.
La ambivalencia y las contradicciones son esenciales en el buen diseño de personajes. Linda Seger, en su libro Cómo crear personajes inolvidables, apunta que son las paradojas las que hacen un personaje fascinante y lo que hace que se sientan humanos. Las personas, explica Seger, no somos lógicas, nos guiamos por emociones y deseos que puede parecer que entran en conflicto, pero que de alguna manera conseguimos que convivan en nuestro interior. Bill es un gran personaje porque se nos da a entender en muy poco tiempo que es mucho más complejo de lo que parece, e incluso más a medida que avanza el capítulo. Aún así, en contraste con los modales refinados de Bill, también vemos que, como ya se nos insinuaba al comienzo, no solo es desconfiado, sino además misántropo. A falta de televisión, disfruta ver cómo los infectados que se topan con las trampas mortales que ha colocado alrededor de su casa son fulminados por disparos de rifles mientras él degusta una copa de vino tinto Beaujolais. Vamos, nivel Hannibal Lecter. Ocurre entonces lo que los guionistas llaman el incidente incitador, el hecho que da el pistoletazo de partida a esta historia. En una de las trampas de Bill cae Frank, un sobreviviente de Baltimore que quiere llegar a Boston. Bill, por supuesto, desconfía de él, pero tras una serie de preguntas opta por no volarle los sesos. Aún así, sigue receloso. Tras que Frank le ruegue por comida, Bill decide ayudarlo con la condición de que luego de comer se marche. Nuevamente, más información importante sobre Bill y en apariencia contradictoria. Puede que sea misántropo, pero no es un hombre del todo cruel y todavía es capaz de sentir empatía por un semejante. En la comida que toman juntos Bill y Frank hay un diálogo que es otro de los fuertes del capítulo, en el que se nos dice mucho más de lo que parece. Al ver la exquisita comida y el vino que sirve Bill, Frank se muestra impresionado. Sonrojado, Bill le dice: «Sé que no parezco el tipo de persona que pueda hacer todo esto», a lo que Bill le responde: «No, sí pareces». Una lectura obvia es la que ya hemos hecho hasta ahora, que un libertario conspiranoico no debería saber cocinar exquisitamente y servir la mesa como en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Pero una segunda lectura nos habla de lo que ya empieza a sospecharse: Bill es homosexual y Frank lo sabe. Las sospechas se confirman cuando Frank se sienta en el piano. Con desdén hace a un lado partituras de compositores clásicos y románticos que Bill explica eran de su madre, lo cual nos confirma el porqué de la vieja casona anticuada. Pero cuando da con la partitura de Long Long Time de Linda Ronstadt, Frank dice: «Esta sí es tuya». Esto confirma que Frank sabe que Bill es homosexual, pues Linda Ronstadt es una cantante que fue famosa en los 70 y 80 por haber abogado por los derechos de la comunidad LGBT. Frank se sienta a tocar la canción que será el tema principal del capítulo, una canción desgarradora sobre un amor imposible, o mejor dicho, un amor que nunca fue. Frank la toca con más entusiasmo que talento, pero Bill, nervioso, lo detiene. Invitado por Frank, comienza a tocar su versión de la pieza, mucho más parecida a la original. Una pieza llena de melancolía que nos habla de una dolorosa soledad. Se añade otra dimensión al personaje de Bill. A pesar de sus armas, su misantropía y su paranoia, es un hombre vulnerable y delicado. Frank le pregunta quién era la chica, pregunta que hace solo para pisar sobre seguro. Bill responde que no hay ninguna chica. En este caso, no solo Bill confirma su homosexualidad, sino que los escritores nos insinúan otra pista sobre su pasado, pues no solo ha sido hasta el momento un homosexual reprimido, sino que además estuvo enamorado de un hombre con el que nunca pudo estar, ya que la canción habla de un amor no correspondido. Esto, además de 4 largos años de absoluta soledad sin ver ni un solo rostro humano, han hecho mella en el pobre Bill, quien derrama lágrimas de desesperación. Los dos hombres se funden en un apasionado beso justo para dar inicio al segundo acto, en el que ambos establecen una relación romántica que será el argumento central del episodio. Un episodio, como dije, lleno de matices y giros inesperados, sin necesidad de zombies, ni explosiones, ni grandes secuencias de acción. Bueno, solo una. The Last of Us es una serie que brilla porque se enfoca en lo importante, que no son los infectados, sino cómo se comportan los seres humanos durante el colapso de la civilización. A continuación, tras un par de años, vemos a la pareja pelear. Nuevamente, los guionistas se valen de la contradicción para enriquecer a sus personajes. En este caso, Frank y Bill son la típica pareja dispareja. Bill, ya lo hemos visto, es hosco y puede ser brutal a pesar de su sensibilidad. Frank es alegre, detallista, solar. Discuten porque Frank quiere embellecer la fachada de la casa.
Ante la negativa de Bill, Frank dice otra línea muy importante en este capítulo: déjame amar nuestro hogar como quiero amarlo. Esta línea es central y más adelante volverá a aparecer para ilustrarnos más detalles importantes sobre la relación de la pareja. A continuación, los vemos junto a Joel y Tess en un agradable almuerzo en el jardín de la casa, la cual vemos muy remozada y con algunos arbustos de flores amarillas. Otro detalle importante, y más adelante veremos por qué. Se nos explica en qué momento se conocieron los cuatro y cuál fue la naturaleza de su relación. Dubitativo, a Bill le cuesta aceptar el encuentro, pero sobre todo desconfía de Joel. Sin embargo, este logra sembrar una duda en él al explicarle que los necesita para poder seguir protegiendo a Frank. La fantasía de autosuficiencia e independencia de Bill se viene abajo. Así como necesitó la compañía y el afecto de Frank para sobrellevar su soledad, ahora necesita de Joel y Tess para poder mantenerlo a salvo. Ningún hombre es una isla, decía el poeta John Donne en su poema Las campanas doblan por ti. A continuación, Frank muestra a Bill un pequeño huerto con fresas que ha conseguido sembrar gracias a Tess y Joel. Como vido, Bill come las fresas, una fruta que viene a ser un símbolo muy poderoso sobre un pasado mucho más dulce y que pareciera devolverle su humanidad. Varias producciones cinematográficas han hecho uso de esta fruta para ilustrar el recuerdo de mejores tiempos, siendo la más importante Fresas Salvajes, de Ingmar Bergman, en la que un hombre en el ocaso de su vida recuerda con nostalgia su juventud, en la que comía fresas junto a quien fuera su prometida, y la otra es Matrix 4, en la que los habitantes de Io parecen muy ocupados intentando replicar el sabor de la fresa. Tiempo después, una noche, unos saqueadores intentan entrar en el vecindario de Bill y Frank. Bill es herido y nos tememos lo peor. Le insiste a Frank en que busque a Joel para que cuide de él. Parecen ser los últimos momentos de Bill y sin embargo, los guionistas vuelven a sorprendernos en una siguiente escena varios años después en la que Bill no solo está vivo, sino que es Frank quien parece tener mayores problemas de salud. Y entonces entendemos la preocupación que tuvo Bill por el futuro de Frank en la escena de las fresas y luego en el tiroteo. La vida de ambos transcurre con cierta amargura. Frank padece lo que parece ser una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser la esclerosis, y tiene dificultades para moverse, comer e incluso pintar. Bill, por su parte, cuida de él y lo vemos regar las flores amarillas de Frank. Las flores no han muerto, pero las notamos algo marchitas. Sin ningún diálogo, se nos da a entender que Bill está de alguna manera disculpándose con su pareja por no haberlas regado. Estas flores nos hablan del paso del tiempo, de la vejez y de la decadencia que acaba engulléndolo todo de forma inevitable. Claro, Frank ya está enfermo y Bill hace ejercicio para estar en mejor forma para él. Algo que en ese momento no entendíamos, ahora cobra sentido. Se nos revela posteriormente que Frank ha decidido ponerle fin a su vida. En ese momento, por cierto, usa una camiseta amarilla que hace alusión a sus flores. Él es el que pone la alegría y la vitalidad a la relación, pero al igual que las flores, está muriendo. Ante la negativa de Bill, Frank dice una línea parecida a la que usa al principio de su historia: ámame de la manera que quiero que me ames. Es decir, le pide a Bill no que haga lo que le gustaría, sino lo que Frank necesita. Un mensaje repetido hasta la náusea, pero sin duda efectivo, sobre cómo el auténtico amor implica dejar ser al otro. Así pues, Bill acepta y deciden pasar un bonito día juntos, casarse y tener una última cena antes de que Bill ayude a Frank a suicidarse. En esta secuencia escuchamos la lacrimógena pieza On the Nature of Daylight de Max Richter, que le da un toque un tanto melodramático y trillado a todo. Trillado porque se ha usado en muchas películas como Shutter Island o Arrival, pero ¡qué carambas! Es efectiva y me hizo llorar como una viuda. La cena, por cierto, es muy significativa, pues Bill le prepara a Frank lo mismo que le preparó cuando se conocieron, con lo cual se cierra en forma circular esta bonita historia de amor. Cuando llega el gran momento, vemos a Bill muy decidido, lo cual parece raro, pues en la mañana estaba deshecho. Frank lo nota y sospecha algo. Su personaje, como ya vimos, es muy observador y se da cuenta cuando Bill también se bebe de golpe su copa de vino. Este es el hecho que confirma la sospecha de Frank, pues necesitan beber la copa rápido para que los tranquilizantes tengan el efecto deseado. Efectivamente, Bill ha decidido suicidarse junto a su esposo. Y ante la desaprobación de Frank,
Bill le dice una de las mejores líneas del capítulo: estoy satisfecho, mi propósito eras tú. Ya no tiene ninguna razón para vivir si no es para cuidar a Frank. Se completa el arco de personaje que comenzó siendo un hombre solitario y misántropo y acabó descubriendo que la vida solo vale la pena ser vivida en compañía de otros. En el cierre del episodio, Ellie y Joel vuelven a escena. Nuevamente vemos las flores amarillas, ahora muertas, símbolo del triunfo de la muerte inevitable. Ellie encuentra una nota de suicidio de Bill en la que le deja todas sus posesiones a Joel, además de pedirle que no entre en su habitación, donde está su cadáver y el de Frank. A pesar de toda la decadencia, Bill hace un último intento de vencer a la muerte, intentando preservar la memoria que tendrá Joel de ellos una vez que se hayan ido. Además, Bill anima a Joel a seguir cuidando a Tess. Joel por poco se quiebra, pues recuerda no solo que no pudo salvarla a ella, sino tampoco a su hija Sarah. Aún así, Bill ha pasado el testigo a Joel. Tú eres fuerte y bueno, le dice, y tienes que usar eso para cuidar a alguien, y ese alguien, a estas alturas, obviamente es Ellie. La última secuencia del capítulo cierra con Long Long Time. Joel no solo conoce la canción, sino que también le encanta, y con esto hace alusión a su relación con Tess, a quien por lo que nos muestran en la escena de la comida con Bill y Frank, no sabía muy bien cómo definir. Amor imposible, amor que nunca fue, una relación con temor por el compromiso en medio de tantas pérdidas, así como el abandono que sufrió Joel por parte de la madre de Sarah. La última toma es un hermoso movimiento de cámara que nos muestra el vecindario de Bill y Frank mientras Joel y Ellie parten. Al comienzo del capítulo, los muertos, los que iban en el camión, dejaban al vivo. Ahora son los vivos, Joel y Ellie, quienes dejan atrás a los muertos. Otra forma de cierre circular. Un magnífico final. La historia de Bill y Frank, por cierto, guarda algunos paralelismos con dos películas que me encantaron. Amour, de Michael Haneke, en la que unos esposos ancianos tienen que lidiar con la dureza de la vejez y la muerte, y con Buscando un amigo para el fin del mundo. Dos pelis muy recomendables. Y sí, sé que me extendí más de lo normal, pero verdaderamente este episodio lo ameritaba. Si te gustó el capítulo, aquí puedes ver mi crítica del primer episodio. Chao.